Recursión. Tengo que todavía, voy a usar acá una filmina del profesor Treviño, que no sé si tanto hay disponible en autogestión, pero tiene una parte de definición y dibujos que todavía no le agregué las otras. Recursión. Fundamento. La recursión está grabando, ¿no? La recursión se presenta cuando en la definición, esto hablando de un concepto general, ¿qué es recursión? Cuando la definición de algo interviene en lo que queremos definir. Si nos ubicamos en la vereda del frente, en la otra vereda, digamos, se dice que cuando queremos definir algo no se puede intervenir como parte de definición. ¿No? Por eso, obviamente, en una definición de algo de un diccionario uno no puede querer definir una palabra usando la misma palabra, digamos, sería como absurdo. Pero en la recursión eso está permitido, digamos, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es cuando vimos el proyecto GNU, que lo crea Richard Stallman. Es decir, bueno, GNU, ¿qué significaba? Significaba GNU is not Unix. O sea que básicamente es un acrónimo recursivo, y obviamente lo hizo así como programador, que es que si uno le pregunta ¿qué es GNU? Y el otro le contesta el GNU no es Linux, no es Unix, porque básicamente lo que quería hacer un clon de Unix, pero que no es Unix, pero que se comporte como Unix. Entonces, ¿qué es GNU? No es Unix, pero adentro de la definición está el mismo GNU. Entonces, como que después te da el pie a volver te pregunta ¿qué es GNU? No es Unix, GNU no es Unix. Entonces ahí no se termina más, porque es algo recursivo. Entonces, en una definición no tiene sentido, salvo, como dice ahí, que hablemos de recursión. Por ejemplo, algo que se podría usar en definiciones. Un ramo de rosas es o bien una rosa o un ramo de rosas. Entonces, si agarramos uno grande y vamos dividiendo, decimos, tengo una rosa, un ramo, el ramo que tiene una rosa, un ramo. Entonces ahí podremos tener una aplicada recursión a la definición de lo que sería un ramo de rosas. Y al final te quedaría con una rosa, que acá se considera como un ramo de rosa, un ramo de una sola rosa. Bueno, acá hay otros ejemplos más. También está lo que se llama recursión gráfica. Acá tiene alguna imagen un poco. Pero esto que inclusive creo que un polvo de hornear esto. Y el mismo ejemplo que cuando uno se ve en un espejo enfrentado. Entonces, como decimos, tengo la propaganda, que en el gráfico de la propaganda está la misma imagen que uno ve cuando ve el paquete, digamos. Entonces, si lo ve adentro, lo ve adentro. Eso sería como una recursión gráfica. Y en los casos de esto tenemos recursión infinita, esto es, vemos solo 2 o 3 monitores o solo 2 o 3 latas, por una cuestión de resolución, como cuando uno se para frente de un espejo, no sé, en los ascensores que tienen espejos a los lados, pero conceptualmente hay infinitos imágenes de eso porque se refleja infinitas veces. Bueno, entonces yendo a lo otro acá, eso aplicado a la programación, se pueden escribir programas, básicamente sirve para resolver problemas de programación ideando algoritmos que son recursivos. Y se implementa llevando código, es que se va a llamar una función, se ejecuta una función que la misma función se llama a sí mismo, digamos. No sé cómo decirlo. Se queda ahí llamando a sí mismo, parecería que entraría en un bucle infinito. Los programas sin recursos. Sí. Puede ser que un ejemplo común de eso es ¿cómo se llama? Para calcular la raíz cuadrada. Mucho se usa. Ah, no lo sé. Puede ser. Después les paso unos videitos ahí, hay unos canales de YouTube que... Hay uno de matemática que... Bueno, un ejemplo típico es factorial, y habla mucho del factorial, pero derivando el canal ese tiene también algunas cuestiones algorítmicas, pero desde el punto de vista matemático, obviamente el algoritmo no es informática, sino que la escuela informática lo usa para resolver problemas con programas. Pero puede existir algún algoritmo que resuelva raíces cuadradas y que sea recursivo. Por ejemplo, calcular el factorial de un número, sí, se puede hacer de forma recursiva. El raíz cuadrada no lo conozco, que seguramente existe. Entonces, básicamente, hay diferencias en una implementación u otra. Eso es lo que vamos a hablar al último. Hay un comentario de lo que es la complejidad computacional y uno de esos videos ahí lo explican bien con ejemplos. Si un programa sin recursión está estructurado como funciones que llaman a otra de una forma disciplinada y jerárquica. Y nunca se le ocurriría decir una función que se llame a sí misma.
Para la resolución de algunos problemas es útil contar con funciones que se llaman a sí mismas. Esas son las funciones recursivas, son funciones que se llaman a sí mismas, ya sea directa o indirectamente, a través de otra función. Enfoque recursivo. Yo le había dejado en la guía de ejercicio, creo, de repaso de C, que hicieran un programita para calcular el factorial de un número, que el factorial de un número entero es el producto de ese número por todos los más chicos hasta llegar a 1, pero que lo hagan con un for, o sea, esa sería la versión iterativa. Y acá vamos a ver cómo es uno de los ejemplos típicos de la recursión, es resolver ese mismo problema, calcular el factorial de un entero positivo, pero con una función que se llame a sí misma. Los problemas a resolver con enfoque recursivo tienen ciertos aspectos en común. Es decir, bueno, ¿cuándo puedo aplicar la recursividad o no? Y es básicamente lo que veíamos antes de ir dividiendo el problema, como la definición del ramo de rosa. Una rosa, un ramo de rosa. Si le saque una rosa, ya en algún momento voy a llegar a un caso muy simple donde tengo una sola rosa. Y ese sería como el caso base. En ese caso, entonces, la función que se va llamando a sí misma, esto va a quedar claro cuando veamos el ejemplo, ¿no? Básicamente lo que va haciendo es, se llama a sí misma, pero con una versión del problema más simple. Y después, como el problema sigue siendo complejo, se llama a sí mismo, hasta una versión muy base, muy elemental del problema, que el caso básico es que la función sí sabe resolver y devuelve un resultado. Entonces, como devuelve el resultado, vuelve la función que lo llamó antes, que es ella misma, pero en la línea de posterior a la llamada. Y así es como que va haciendo todos los retornos. O sea que para un problema complejo existe una versión del mismo, pero más sencilla, que esto que lo va haciendo cada vez más simple, hasta llegar al caso base. Entonces, el problema se divide en una parte que se sabe resolver y una parte que no se sabe resolver, pero que es parecido al problema original. Y obviamente la recursión termina porque el problema converge al caso base. Entonces, decir, bueno, ¿puedo aplicar recursión o no a la resolución de un problema? Bueno, analizarlo el problema primero y ver si lo puedo separar en una parte compleja, muy parecida al original, y una parte más simple. Pero que esa parte compleja se parezca al original para decir, bueno, lo vuelvo a llamar a la función una versión un poquito más simple. Y así, hasta que quede una versión muy simple del problema que sí sabe resolver la función. Por ejemplo, el factorial. Vamos al ejemplo para que se entienda más claro. El factorial de un número no negativo, si es mayor de 0, es el producto de ese número por todos los números menores hasta 1. Entonces acá ya sabemos, bueno, cuál sería el caso base. Y el factorial de 1, el ejemplo más claro, ya obviamente hay que definirlo, porque decir, bueno, el factorial de 0, ¿cuál es el factorial de 0 si tengo que multiplicar todos los números hasta llegar a 1? Y no, el 0 ni siquiera. Y el 1, y hasta llegar a 1 ya llegué a 1, porque el propio 1. Entonces, esto ya está por definición, y hay demostraciones matemáticas de esto. Es decir, bueno, ¿cuánto vale el factorial de 1 y el factorial de 0? Y 1. Entonces, ejemplo, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, da 120. Uno podría resolver esto mediante un for, que es lo que le había dejado como ejercicio, que es la versión iterativa de la resolución del problema este, no recursiva. Y básicamente es cargar un valor, ir multiplicándole todos los que van desde num, desde contador igual a num, o sea, el número que quiero que corra el factorial, y decrementando en 1 hasta que valga 1. O sea, es aplicar esta formulita. Y el resultado final lo voy a tener en la variable factorial. ¿Está bien? O sea, cont se carga con el valor del factorial que va a calcular, en este caso 5, y se va decrementando en 1. ¿Está bien? Entonces vamos a multiplicar 5 por 1, después va a valer 4, vamos a hacer 5 por 4, eso va a tener un resultado, me lo multiplico por 3, por 2 y por 1. Así. O sea, obviamente acá el factorial está inicializado a 1 porque acá hace por igual y no lo puedo inicializar a 0 porque si no, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0 y no funciona. ¿Cuál sería la definición recursiva de factorial? Pensándolo como expresión matemática, a ver si tiene una representación recursiva. O sea, se puede convertir factorial de un número en ese mismo número y otro factorial de un numerito más chico. O sea, que ese sería como la versión del problema más simple. Entonces después, a este mismo número lo puedo volver a dividir en una versión más chica, en el producto de n más 1 por una versión más chica. Entonces, con el ejemplo anterior, factorial de 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es 5 por el factorial de 4. ¿Y qué es 4?
Y es 4 por el factorial de 3, que sería el producto de 3 por 2 por 1. El factorial de 3, y es 3 por el factorial de 2. Y así se puede ir aplicando esta formulita de forma recursiva con cada de estas versiones más simplificadas del problema. El problema se divide en una parte que se llama resolver, que es el caso básico. Obviamente cuando lo vayamos desmenuzando cada vez más, vamos a llegar hasta el caso base. Y una parte similar al problema original. El caso base obviamente es el factorial de 0, el factorial de 1, que valen 1. Y acá está el ejemplo, porque acá por ahí es difícil. Es todo lo que vimos anteriormente es medio conceptual. Inclusive matemática, definición de recursión y eso. Pero no es código, no es C, no es función. Ahora, cuando tenemos una función que se llama a sí mismo, bueno, si hay variables locales, se le van a ir creando localmente, se va haciendo llamada sobre llamada sobre llamada sobre llamada, que cuando llegue el caso base que me devuelve un resultado, va a volver. Ahí tenemos de nuevo que la función puede tener variables locales, que existen algo que se llama stack, entonces vamos a tener muchos. Copia de esa variable local, cada uno con su propio valor. Ahora, por lo menos los ejemplos estos que vemos acá no tienen variables locales que se definan más allá del argumento de la función propia. Entonces yo por ahí lo pienso como que voy llamando funciones y se van llamando aninadamente a sí mismo y al final como que se desenrolla. Entonces, si le paso a una función que me calcule el factorial de 5, esa función ¿qué va a hacer? Va a decir, esto lo sé calcular como 5 y el factorial de 4, pero entonces se va a llamar a sí misma con el cálculo del factorial de 4. Y va a decir, bueno, esa la sé calcular, hago 4 por el factorial de 3. ¿Qué me da el factorial de 3? Me llamo a mí misma con 3. Y cuando entra en la función de nuevo, dice, tengo que calcular el factorial de 3. Ya sé cómo se calcula, 3 por factorial de 2. Y se llama a sí misma, con 2. Y así. Entonces, cuando se llega al final, la última llamada recursivamente de la función, o anidada, digamos, llamo 1, 2, 3, 4, 5 veces, y tengo que calcular el factorial de 1. Es el caso base. ¿Cuánto vale el factorial de 1? 1. Entonces ahí hace el return con ese resultado. Pero el return va a la misma función, pero es otra copia de la función. Podemos decir que otra copia. Entonces se sigue ejecutando de la línea a partir de la llamada, de cuando se llama en forma recursiva. Entonces esta función, a la última, el caso base, cuando regresa, devuelve un 1. Entonces la función anterior había llamado a la función que me calcula el factorial de 1 y ahora tiene un valor. Lo tiene que multiplicar por 2 nomás. Entonces hace 2 por 1. ¿Sí? Entonces ahora toda esta llamada a esta función, ¿sí? Esta que me desmenuzó el factorial de 2 en dos partes, ya tiene valor, tiene 2 por 1 y lo retorna. Entonces la anterior dice, ahora tengo que hacer el producto de 3 por el factorial de 2, que vale 2. Y hace el producto y retorna ese 6. Entonces ahora dice, ya calculó el factorial de 3, lo tengo que multiplicar por 4, 3 por 4, perdón, 6 por 4, 24, regresa a 24. Esto como pensaron como que se va desarrollando y enrollando. Y esta función donde hacía esta cuentita, el producto y todo, había llamado a una función que le calcule el factorial de 4, que le devuelve 24, lo multiplica por 5 y devuelve 120. O sea que el 120 que vimos antes, pero este sería como una representación más gráfica de cómo se van haciendo llamadas a las funciones, que es ella misma, y después va retornando valores y lo único que le queda es hacer producto y retornar ese valor, hacer producto y retornar valor. Pero el caso más simple, el caso llamado caso base, es una condición que tiene que tener cualquier problema que se quiera resolver por recursión, de que tiene que existir un caso básico y el resultado se conoce. ¿Sí? Entonces el valor final obviamente que va a devolver la llamada a la función que hice para que me devuelva el factorial de 5, me va a devolver 120 directamente. Entonces, acá estaría el código fuente. Están con variables long, porque lo que tiene la operación de factorial es que factorial de 100, factorial de 50, no sé, ya da un número muy grande. Entonces esa variable es entera tipo larga, entero largo. Tenemos el prototipo de la función, el cuerpo de la función, y lo que hace, ¿qué hace este programa? A ver, acá llama factorial, pero lo llama varias veces adentro de un for. O sea que creo que es el mismo del ejercicio que les dejé en la guía. Es imprimir en pantalla el factorial
de todos los números que van de 0 al 10. Factorial de 0 que es 1, factorial de 1 que es 1, factorial de 2 que es 2, factorial de 3 que es 6, hasta factorial de 10. Y lo que imprime es el numerito a calcular el factorial, más el signito del factorial, y el resultado del cálculo del factorial. Entonces, ¿cómo se implementa la función? O sea, esa parte es más decorativa. ¿Cómo se implementa la función? Acá lo que hace es verificar si se llama con el caso base, como en las dos primeras iteraciones del for, se va a llamar con factorial de 0, que se sabe resolver fácil, vale 1, y factorial de 1 también. Entonces, fija, si el argumento que se le pasó, número, la variable número, vale 1 o 0, se agrega 1. Y listo. Y si no, ahí hace la llamada recursiva. Regresa el producto de número por cuánto vale el factorial de ese mismo número restado por 1. O sea, lo mismo de la formulita que se veía antes, la expresión matemática. Es decir, bueno, entonces al problema de calcular el factorial de un número que es mayor a 1, lo resuelvo al multiplicar ese número por el factorial de un numerito más pequeño. Y entonces esta llamada sucesiva, anidada, recursiva de la función me va simplificando el problema hasta que en alguna de esas llamadas se llama a la función factorial con el caso base. Por este caso de que se va simplificando. Si no se da eso, no va a llegar nunca el caso base y no va a salir. Va a tener como el equivalente a un for infinito, pero en llamadas a función. Se ve la implementación. Yo le decía que, supongan que acá viene un 2. ¿Bien? Entonces, entra el else. Y yo le había dicho que se hacía la llamada recursiva y después cuando hace el return, se ejecuta la línea siguiente a la llamada. Bueno, ese return lo podríamos separar en dos partecitas. Lo podemos separar en dos líneas, está todo en las mismas líneas. Pero básicamente acá lo que hace el compilador es decir, bueno, primero voy a resolver esto porque tengo que tener la llamada, lo que me devuelve esta función para poder hacer el producto. El número lo conozco, vale 2, el producto lo podría hacer, lo que me está faltando es lo que va a la derecha. Entonces, antes de hacer este producto, primero llama factorial de 2 menos 1, que sería factorial de 1. O sea que acá se hace otra llamada, ¿sí? Pero con factorial se hace una llamada factorial 1. ¿Sí? Se hace esa llamada. Entonces se ejecuta de nuevo la función y la función coincide con un caso base. Como coincide con un caso base, devuelve el 1. O sea, entra el if, hace un return 1. Entonces, fíjense que el anidamiento acá fue de dos niveles nomás. Una llamada a la función factorial la hizo el main y la otra llamada sí se hizo en forma recursiva. O sea, la recursividad fue de un nivel. Entonces, cuando se retorna de la versión anidada, esto va a valer un 1 y me va a multiplicar 2 por 1 y me va a devolver el 2 al main. ¿Está bien? Y lo pueden pensar que pasaría si lo llamo con 3, lo llamo con 4, pero fíjense, hasta es elegante la resolución del problema. Uno ahí lo puede ver, decir factorial, ya adentro se llama factorial, no, esto imposible que lo entienda. Pero piensen en términos, hay ejemplos típicos, factorial, la torre de Hanoi, la serie Fibonacci, qué sé yo, que están en todos los libros, pero esto obviamente es una temática compleja de lo que es algoritmos, se utilizará muchísimo para casos de resolución matemáticos, para algoritmos más de lógica. Profe. Y acá lo vemos como un pedacito en una unidad, digamos, y esto es un tema de la computación, del área de ciencia de la computación, bastante... no es complejo de entender, pero por ahí de aplicar en un problema nuevo. Decir, tengo un problema nuevo, ¿se puede resolver de forma recursiva? Y si evidentemente el enunciado uno lo ve rápido, mira esto, ¿se aplica recursión? Sí, si no, por ahí hay que darle vueltas. Sí, alguien iba a preguntar algo. ¿Por qué cuando pongo un número muy grande me devuelve 0? ¿A dónde? Puse esa función, hice un print para que cuando yo ingrese un número me lo devuelva y me devuelve hasta cierto valor y después de cierto valor ya me devuelve 0 directamente.
Y puede ser que se te esté desbordando el dato, ¿no? ¿Pusiste in o Profe. long acá? Puse un sign long. Sí, está bien que sea. ¿Y hasta qué valor te deja calcular? Y hasta menos de 100. Probé con 100 y ya me da 0. Puede ser que se desborde ya con sí. Factorial. Recursivo. Profe, yo le quería preguntar eso. ¿Por qué pone long en el parámetro que se le manda si de todas formas ¿Qué no puede número, ser qué un número número te grande? daría 100 por 99 por 98 por 90? Ah, la tenía acá. Ahí se ve la pantalla compartida, ¿sí, no? A terminar. Factorial iterativo, factorial, bin factorial. Este debe ser la versión, es de la versión recursiva. ¿Eh? Factorial de un número, acuérdense que el entero creo que va hasta 4.000 millones. Acá llegamos a factorial de 10 y llega hasta 3 millones. A ver si le cambiamos hasta 20. Mira el numerazo que da a 20. O sea, el factorial crece muy rápido. El factorial de un número, aun cuando el número al que quiero calcular el factorial es muy pequeño, el número es inmenso, porque es el producto de ese número. Piensa que va a ser 20 por 19 por 18 por 17 por 16. Todo ese producto. Acá ya ni sé cuántas cifras hay. Y acá estamos usando el long. Capaz que... mil, millón, mil millón, billón, mil billón. No sé cómo se llama eso, ya trillón. Hay que ver hasta dónde llega el long. Fíjense que está por ahí, parece que llegara. Ya cuando le meta 30, probablemente no. O sea, toda esta parte de ver esto, si se acuerdan ahí las unidades y una parte de cálculo numérico, ten en El cuenta. unsigned in llega hasta 30, lo acabo de probar. Pero... Mirá, fíjate que acá ya se macana porque da signo negativo. Como no le puse sin signo, el último bit de todos los, creo que son 8 bytes del long, porque el entero es de 4, el último bit es del signo. O sea que si vos hiciste una operación que te cambió ese, cuando lo imprimiste lo toma como un entero, le tenés que haber puesto unsigned. ¿Hasta cuánto llega? El unsigned me llegó hasta 30, lo acabo de probar con 30 y si llega. Fíjate que acá en el ejemplo que tengo yo, ya a partir de 20, en 21 ya hace macana porque no le puse unsigned y da negativo cuando no debería ser negativo si estoy haciendo un producto de todo menos positivo. ¿Está bien? Sí, sí. O sea que creo que en C existen los En long. 40 sigue vivo. Bueno, Creo que hasta 69 aguanta. Profe. prueben todo eso y también lo que está interesante, pasa que faltaría ver ahí. Yo le hice escribir la versión iterativa con un for. Ejecuten los dos y traten más o menos inclusive de cronometrarlo así a ojo. Le diste el enter y cuánto te da el resultado de la iterativa. Probablemente tarde mucho más. O sea, ahí está el tema, ahora lo menciona, ahí está en la filmina, el tema de la complejidad computacional. Mirá la cantidad de productos que estás haciendo, el resultado te lo da el toque acá. 65 es el tope de mi computadora, 65. por lo menos con un unsigned long. Creo que tenía acá size off. Size off. Unsigned short. Unsigned long. Tienen 8 bytes, sí. Sí. Unsigned short. Acá no llegué. Estaba probando a ver hasta qué rango llegaba. Igual hay un ejercicio que le dejé en alguna también de limits. Hay un archivo cabecera que se llama limits que tiene constantes simbólicas, todas define, que me dice el valor máximo y mínimo que tiene. No se voy a mostrar mucho porque los dejé como ejercicio. Ya tienen el video, lo van a poder pausar. Pero acá me da el valor mínimo máximo que tiene cada
tipo de dato. ulong max. Este es el valor máximo que puede representar un tipo de dato. Ahora le hago la pregunta a ustedes que han estudiado tanta matemática, el problema inverso. Dado este número, ¿cuál es el factorial máximo que se puede calcular con ese número? Existe un long y un unsigned long. Pero acá está el unsigned long, o sea, un entero largo sin signo, tiene este rango de valores. O sea que, pero el problema es que el factorial crece muy rápido. Números doble y hay que ver el rango también de los dobles. Hay que ver el rango de los dobles. Para números grandes. Bueno, a ver si llegamos con esto. Ventajas y desventajas. La ventaja, algoritmo más claro y sencillo. Cortito, ahí es un if-else, que básicamente lo que hace es verificar el caso base. Si el caso no es el caso base, llama a la función de nuevo con una versión del problema un poco más simple. Las funciones recursivas son más elegantes, sintetizan en poco espacio lo que sería complicado en forma iterativa, inclusive esto sí hay ejemplos. Hay casos donde decís, y lo vamos a ver inclusive cuando veamos estructura dinámica de datos, que son los árboles, cómo se puede recorrer el árbol, y se usa la versión recursiva. Y voy a decir, ¿cómo lo podría hacer algo que no sea recursivo? Y básicamente no, te cuesta hasta más pensarlo. Es la forma natural del problema inherentemente recursivo. Cuando uno tiene un problema que lo ve en la definición y dice, esto es recursivo, bueno, lo tenés que implementar con recursión, porque como ese de recorrer un árbol que decía fácil. Si no, la versión iterativa es hasta capaz que es más difícil de idear el programa. Desventaja, consume más memoria pudiendo agotarse. ¿Por qué más memoria? Porque al llamarse funciones sobre funciones, eso, bueno, en la clase que viene, cuando veamos stack, básicamente el programa va generando porciones de memoria, que es donde están todas las variables locales de una función. Como acá se están llamando funciones anidada, y después tiene que volver, y cuando vuelve tiene que tener las variables que tenía antes, se llamada, todo eso es stack es porque están apilados, digamos, stack significa pila. Entonces, apilamiento de porciones de memoria, que son particulares de cada llamada, son donde están las variables locales automáticas de una función, deben permanecer en memoria durante toda la recursividad y después se va liberando cuando van haciendo todos los returns. Entonces la memoria es limitante ahí en resoluciones de problemas recursivos. Más lenta que la versión iterativa debido a la cantidad de llamadas a funciones. Las llamadas a funciones son lentas. También el programa tiene que saltar a otra posición de memoria, tiene que volver, buscar el valor de qué posición de memoria debe llamar, tiene que copiar el valor, inclusive si son llamadas por copia, y son más difíciles de comprender. Digamos, es un tema complejo para dominar la recursión, aunque acá vemos ejemplos muy básicos. Serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci, después pueden, creo que inclusive cuando lo planteaban, bueno, veamos la definición. Empieza con un 0 y con un 1 y tiene la propiedad de que cada número que le sigue la suma de los dos anteriores. Empieza con 0 y 1, el que le sigue la suma de los anteriores. 0 más 1, 1, que le sigue la suma de los dos anteriores, 1 más 1 es 2, que le sigue es 1 más 2, 3, que le sigue es 2 más 3, 5 y así. Pero esto inclusive tiene aplicaciones en poblaciones, en cómo las poblaciones se producen. Creo que en los primeros casos que lo vieron en la cría de conejos. O estamos hablando de hace siglos. La relación, o sea, el cociente, si hago 2 sobre 1, obviamente 2, 3 sobre 2, 3 medio. El cociente entre números consecutivos de la serie de Fibonacci, van a ver que va convergiendo a un valor que es la constante 1,618, que se conoce como relación áurea, que está muy relacionada en la naturaleza, que es como las proporciones que tienen algunas no sé, las hojas, la distribución que tienen los pétalos de una hoja o los ramos de un árbol, está muy relacionada con la naturaleza. Si después buscan relación áurea. Los caracoles, ¿no? Los caracoles, todas esas cuestiones así, más los paneles de las abejas, etcétera, cuestiones de naturaleza, porque obviamente no es porque haya nada místico atrás ni nada de eso, sino porque hay una cuestión de optimización. Hay así, bueno, las pétalos de una flor tienen que tener la mayor cobertura para captar la luz, si uno ve una rama de una planta y salen las hojitas a distintas alturas, van a ver que si lo ve de arriba también cómo están distribuidas, porque tiene que captar la luz. Son cuestiones de optimización de la propia evolución ahí, pero
hay una relación ahí, pueden buscar videito en YouTube de esto, en la relación áurea, un montón, siempre y cuando no lo encaren por el lado de lo místico, que me parece que va a haber muchos más videitos. Pero matemáticamente es muy interesante, si lo buscan en canales de matemática, serie Fibonacci, le va a aparecer mucha curiosidad por abajo y que se relacione con otras cosas. Entonces acá ya hay un problema, surge un problema en lo que es implementación, que es que la recursión es doble, ¿sí? Porque tengo, o en los casos base como antes, el Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1, es decir, bueno, la suma de los anteriores es 0, no hay nada, pero hay que definir algo, vale 0. La suma de Fibonacci de 1, bueno, es el 1 más el 0, y así, y los sucesivos Fibonacci, es decir, bueno, ¿cómo calculo el valor del Fibonacci del numerito 1, 2, 3, 4, 5, 6, del sexto número? Fibonacci de 6, y tengo que calcular del anterior y del anterior. Pero el anterior y el anterior los calculé como Fibonacci también. El Fibonacci de 2, el Fibonacci de este numerito es la suma de los dos anteriores, y el Fibonacci de numerito este es la suma de los dos anteriores. Entonces, el problema es recursivo, la función se llama a sí mismo, pero se llama dos veces. Inclusive la implementación, que está como ejemplo más adelante, ¿sí? En algún otro curso, creo que estuve viendo videos ahí de otros lenguajes como Python, etcétera, no se puede hacer en C, se puede optimizar eso, porque por ejemplo, si uno quiere calcular el Fibonacci de este número, tiene que calcular el Fibonacci de este y de este. Entonces llama a la función dos veces, pero no se da cuenta que para calcular el Fibonacci de este número ya usó el Fibonacci anterior. Entonces las dos llamadas están haciendo el mismo cálculo, y eso es muy poco óptimo. Y acá el ejemplo que está, se divide, se bifurca en dos llamadas, y por más que hagan el mismo cálculo, lo hacen, implementarse. Entonces acá está el código, este dice, bueno, ingreso un número y le devuelve el resultado, y se llama la función Fibonacci, y listo. También son variables long. Y acá, como la implementación recursiva de antes, de la recursión, de la factorial, verifica el caso base. Si se le pide el Fibonacci de 0 y de 1, devuelve el mismo numerito, el de 0 es 0, el de 1 es 1. Y si se le pide otro, hace la formulita, calcula la expresión, digamos, ¿sí? Si el Fibonacci del que estaba antes, la suma de los numeritos de la serie, los dos anteriores. Entonces le resta 1 y le resta 2. Este sería el inmediato anterior y este que estaba antes de ese. Acá también, bueno, hay una cuestión en C, de que estas dos llamadas no te asegura nada en qué orden se hace. Puede ser que haga primero esta llamada, después esta llamada, entonces también hay que tener en cuenta, si de alguna forma esta llamada uno quisiera hacer que aproveche el cálculo que hizo la otra y guardar en memoria, no sé, en alguna variable estática o algo parecido, hay que asegurar en qué orden lo hace, capaz que separándolo en dos líneas. Puesto en la misma línea, el lenguaje C no asegura en qué orden se hacen estas llamadas. Pero fíjense que la implementación es muy corta, simple, y todas las ventajas que se veía antes, que es claro y sencillo, elegante, sintetiza en poco espacio, todas las ventajas. Y obviamente que acá tiene la desventaja remarcada, el doble, porque si la recursión me desaprovecha la memoria, porque se tiene que copiar todos los datos locales de la función otra vez y otra vez, y acá encima se copian dos veces, esto consume memoria exponencialmente, un exponente en base 2, y consume bastante rápido, digamos. Se podría hacer un ejemplo para ver cuándo explota eso. Entonces acá hay una comparación de decir, bueno, a ver, podrían también implementar la versión del cálculo de Fibonacci de forma iterativa. ¿Cómo uno puede hacer con un bucle, con iteración y no con recursión, el cálculo de Fibonacci? Ya que al final dejo una comparación, esto creo que está así sacado del libro del Deitel. Comparación es resolver un problema con una versión iterativa o recursiva. Después vemos un ejemplo más, este film no me queda mucho, de la torre de Hanoi. Iteración, básicamente uno podría pensar que se utilizan las estructuras de control de cualquier, cuando vimos programación estructurada, vimos que había como un teorema ahí, bueno, si contamos con la secuencialidad, con la iteración y con la selección, tenemos todo lo que se hace falta para hacer algoritmos. Entonces, la estructura que utiliza la versión iterativa de un programa son la repetición, for, while, do while,
Y la recursión utiliza la selección, o sea, un if y el next para ver si estamos en el caso base o no. Y si no estamos en el caso base, llamar la función a sí misma de forma recursiva. En ambos casos implica repetición. En la resolución iterativa del problema estamos ya haciendo uso explícito de una estructura de repetición. Y en la recursión estamos llamando la función a sí misma, o sea que se repite. O sea, implica repetición el cálculo, el algoritmo, digamos. Ambos casos tienen que tener prueba de terminación, decir, bueno, en qué momento se acaba esta repetición. La iteración es la condición de salida, de parada, sea un while o un for. Y la recursión es llegar al caso base, que el problema se vaya simplificando hasta un caso muy simple, que la solución sea trivial. Pueden ocurrir, en ambos casos podemos tener un bucle infinito, digamos, un bucle en caso de la iteración y llamadas recursivas infinitas en caso de la recursión. O sea, podemos tener algo que no termine nunca, si iteración, si la condición del bucle es falsa siempre, y si la recursión nos reduce el problema en cada ocasión. Digo. Ya básicamente, inclusive si uno implementara la función de factorial y si le olvida de poner el -1 acá, y bueno, eso va a quedar haciendo llamada interna simplemente por un error nomás. Sería el análogo a un for infinito. Y acá como último caso, a ver qué más hay. Después hay un par de ejercicios que lo dejo para que lo vean. Como última film, mira esto de hablar un poco de la complejidad computacional, que después le voy a pasar también un video ahí de YouTube para que lo vean. ¿Por qué existen distintas versiones? Esto es el ejemplo claro, que no lo tengo muy presente, ustedes capaz que sí, de ordenar un arreglo de menor a mayor, como sea. Y existe el método de la bisección, el método de la burbuja, el método del cuadro. Bueno, ¿por qué existen tantos? Inclusive hay videitos de YouTube que lo comparan, inclusive lo muestran como gráficamente. Es decir, bueno, si dibujo en un diagramita como en barras, los valores que tiene un vector, digamos, el eje de la abscisa sería el índice del vector y el tamaño de la barrita sería el valor, y muestra cómo se va ordenando, entonces al final termina como toda la barrita ordenada en tamaño crecientes, porque terminó ordenado. Entonces muestra como en los videos así, distintos algoritmos de ordenamiento, y cómo algunos son más rápidos, otros son más eficientes, digamos, en algún sentido. Siempre que hablamos de eficiencia hay que definir en términos de qué, cuando hablamos de optimización. Entonces todo lo que es la ciencia de la computación y pensar en algoritmos y pensar en recursión, que es una forma de diseñar algoritmos, hay que tener en cuenta lo que es la complejidad, y cuando vimos antes los pros y los contras, también en algunos casos me va a consumir más recursos de memoria, en otros casos me va a consumir más recursos de CPU, o sea que uno será óptimo en memoria, será óptimo en tiempo de cómputo. Pero en cuanto a la complejidad, en realidad habla de cómo crece el problema o la resolución del problema a medida que se escala el valor de entrada. Pensemos en el vector que se quiere ordenar. Si tengo un vector de tamaño 10, bueno, ¿cuánto me va a demorar el algoritmo? Y si yo hago una búsqueda exhaustiva, si comparo todo con todo y luego, bueno, probablemente me demore, tengo que hacer 10 comparaciones, 10 iteraciones. Si hago un término de, entonces si el tamaño es 10, tengo que hacer 10 comparaciones. Si el tamaño es 10 millones, tengo que hacer 10 millones de comparaciones. Es que escala linealmente con el tamaño del problema. Si en cambio uso un algoritmo de la bisección que me dice, a ver, bueno, creo que el de bisección sirve más para el de búsqueda. Para el de búsqueda, en vez de buscar exhaustivamente, que sería como algo que crece lineal con el tamaño del vector, lo busco por el término de la bisección. Busco en la mitad, si tengo el vector ordenado, y comparo. Y descarto. No, es más chico que este. Bueno, descarto todos los más grandes y me quedo con la mitad. Entonces ese problema ya escala con el logaritmo de n, donde n es el tamaño del vector. Entonces la complejidad computacional se encarga de estudiar eso, y es un problema también de la matemática, que obviamente la gente que hace computación más del lado del algoritmo y eso, estudia la matemática que se aplica en esto y cómo se hace estos análisis. Pero es para entender eso, cómo escala la cantidad de cálculo que tiene que hacer un programa a medida que se hace cada vez más grande el vector, el número que calcular el factorial, el número que queremos calcular el Fibonacci, etc.
Entonces, por ejemplo, acá, en cada llamada recursiva de Fibonacci se llama 2 veces la misma función. La cantidad de llamadas recursivas es, por lo tanto, 2 a la n. Este número crece muy rápido. Ejemplo, si queremos calcular el valor de Fibonacci de la serie del numerito que está en la posición 20, tenemos 2 a la 20 aproximadamente 1.000.000, pero si queremos hacerlo a la 30, son 1.000 millones. En ciencia de la computación esto se llama complejidad exponencial. Cuando el tamaño de lo que queremos calcular, el n en el tamaño, el largo de un vector si queremos búsqueda o ordenamiento, está como exponente. Eso se llama complejidad computacional. Si estuviera solito, puede ser lineal, o si tuviera n más n al cuadrado, o un numerito sería polinómico, podemos tener complejidad lineal, polinómica, exponencial, logarítmica, y algo que sea, no sé, n por logaritmo de n, etc. Esto es todo un tema de la computación, pero lo quiero dejar acá, porque viene el tema, creo que en el Deitel también lo comenta, pero en un solo párrafo, pero es todo un tema de estudio de ciencia de la computación y de algoritmo. Intenté hacer la serie Fibonacci 65. Claro, te va a consumir memoria lo loco, y 65 acá arriba, ¿no? Mira lo que es. Justamente, ahí cuando le puedas contar a alguien, le decís, pasa que 65 no da, porque el algoritmo que implementamos tiene complejidad exponencial, y 2 a la 65 crece exponencialmente. Lo exponencial creo que todo lo aprendimos con el tema del COVID, digamos. Los contagios suceden, crece exponencialmente la cantidad de contagios. Bueno, y el último acá de esta filmina de ejemplo, que también en el Deitel muy buena implementación de esto, es el de las torres de Hanoi, que pueden también buscar, hay toda una mitología atrás de esto, que dice que, creo que en la isla de Hanoi, que no sé bien dónde queda, había uno, no sé si originado de ahí, un monje, no sé qué, que tenían para ordenar discos, que hay 3 torres, y discos, la 1, la 2 y la 3, como está marcada acá, y discos que van de tamaño menor a mayor. Entonces, el objetivo es llevar de la torre 1 a la torre 3 todos los discos que queden en el mismo orden, usando como torre intermedia la 2, pero en ningún instante de tiempo uno puede hacer movimiento, otro, pero en ningún instante de tiempo puede haber un disco más grande arriba de otro. Y supuestamente, si una persona puede mover un disco de no sé cuánto tiempo, el problema original de los monjes estos, supuestamente había 65 discos. Y dice que no alcanzaría la edad del universo para ordenar esa cantidad. Entonces, ¿a qué va eso? Y por la complejidad computacional que tendría que resolver ese problema si los discos fueran 65. Entonces, por ejemplo, creo que por acá hay uno. A ver. Bueno, acá creo que está la versión, sí, la versión recursiva, digamos. Si de alguna forma se pudieron mover los 3 discos más chiquitos hacia acá, bueno, en vez de terminar en el 3, supongo que tenemos que terminar en el 2, lo que quedaría es mover este al 2 y después aplicar el mismo algoritmo que usamos para mover del 1 al 3, estos 3 disquitos en ese orden. Ahora se me está matando los coolers a mí por el Zoom. Bueno, ¿me escuchan ahí? Porque tengo el... ¿Me escucha? Hola. Porque tengo la filmina ahí un poco frisada. Pero mientras tanto le digo justo ahí que mencionen en el chat del tema de los núcleos y todas esas cosas. Bueno, justamente los algoritmos, todo lo que es complejidad computacional, de algoritmos más óptimos, todo eso también existen versiones de algoritmos que se pueden separar y paralelizar. Que si tengo varios núcleos, ¿por qué no le tiro una porción del programa? Bueno, ¿qué problema se puede dividir en varios que se pueden separar y ser independientes de sí para tirárselo a los núcleos en forma individual y después pueda juntar los resultados, digamos? Profe, ¿pero eso lo haces internamente en la computadora o No, necesitas tener varios hilos para separar los procesos? No, necesitas, el programador se encarga de eso.
O sea, la computadora lo que te puede llegar a hacer, si lo pensás en términos del sistema operativo, no, se me acabó la pila del mouse. Si me había quedado bloqueado. La computadora lo que te puede llegar a hacer, obviamente, es teniendo muchos programas y abrirlos a todo. Y si el sistema operativo está preparado, te lo va a hacer de aprovecharte los cores. Y de hecho, lo puedes ver ahí, decir, bueno, a ver cuánto me está ocupando de cada core. Y si están todos más o menos balanceados, saber que te lo está haciendo bien. El sistema operativo es. Pero ahora, si vos tenés un problema para resolver, eso se utiliza muchísimo. Porque la computadora, básicamente, la supercomputadora, todas esas cosas que utilizan para analizar modelos matemáticos del clima, de infecciones, de plaga, de COVID, lo que sea, de análisis del cuerpo, toda la ciencia, toda la ingeniería, en principio trabaja gran parte del tiempo simulando, y cuando tenés problemas numéricos muy grandes a resolver, tenés que programar en múltiples core, que obviamente existen esos clústeres de computadora, ¿no? Y el programador tiene que estar consciente de eso. Existen bibliotecas, existen técnicas y existe bibliografía. En FAMAF, alguna vez empecé, pero no terminé un curso de computación paralela que hay, que enseña primero lo que es CPU, es decir, bueno, cómo optimizo la CPU para aprovechar todos los cores, flags de los compiladores, especificaciones propias del microcontrol, si uno hace cat proc CPU info acá en Linux, van a aparecer que aparece acá donde dice flags, el procesador particular que tiene instrucciones BME, y hay otra que SSE, SS2, SS, qué sé yo. Si uno sabe de qué son estas cosas, puede usar ciertas ventajas de los compiladores para activarle algunos flags y que aproveches algunas características del procesador para hacer parte de los cómputos en paralelo. Y después de todo lo que era CPU, pasaba a lo que es GPU. Se utilizan muchísimo las placas gráficas para hacer cómputo, digamos, porque tienen miles de núcleos. Pero está a cargo del programador. Pero es toda otra área, o sea, todo lo que es algoritmos, complejidad computacional y computación paralela es de la informática, obviamente más tirado para la parte numérica. La parte numérica es usar la computadora para resolver problemas numéricos. Y la matemática, hay muchos problemas que no se resuelven papel y lápiz. Problemas complejos en la matemática, ecuaciones diferenciales no lineales o coeficientes variables, no tienen solución cerrada matemática, se hacen con computador, con algoritmos. Entonces, bueno, justamente hay temas de recursión, es decir, bueno, si puede mover todos los disquitos, los tres más chiquitos, sin violar la condición de que hay uno más grande y uno más chico, después me queda mover el grande y después volver a hacer el movimiento anterior y lo logré. Y acá al final, en un video por ahí lo voy a pasar, está la versión con 3, que es más simple, pero al final hay una animación de que muestra cómo debería hacerse. Básicamente es usar alguna columnita intermedia, como buffer, digamos, como un intermedio, para evitar cometer el movimiento no permitido. Entonces fíjense, se movió del 1 al 3, el más chiquito, y el que le sigue en tamaño el 2, y después el más chiquito el 2, y el 3 al 2. Entonces ahí ya nunca se violó la condición. Después se hace del 1 al 3, del 2 al 1, del 2 al 3 y del 1 al 3. Y ese es el caso que había mostrado antes, como un caso intermedio. Ahora, ¿cómo se implementa esto en forma recursiva? Creo que en el Date está como ejemplo. Y después muevo y lo único que me queda hacer ahora es los mismos movimientos que antes, pero alternando el que era el palito de destino y el palito intermedio. Pero tengo que mover el uno, el otro, ahí. Y ahí también se ve como una versión simplificada del problema. Si el disco del medio no está, si tuviera solamente 3 discos, bueno, moví y tengo que terminar todo en el disco 3, moví esta torrecita de 2 más pequeña acá, muevo la que está en el 3 al 2 y después muevo la pequeña al 2, si no tuviera el más grande. Sería una versión más simplificada del problema. Y ahora, como ves ahí, y ahí. O sea, el palito final es el 2. Si este otro ejemplo, que la verdad, cómo estaba implementado en el Date, alguna vez lo transcribí, lo estudié, lo debo tener por ahí.
la versión recursiva, porque es un problema clásico de recursividad. Ahora, si uno lo quiere hacer iterativo, hasta capaz que se gana un gran dolor de cabeza, decimos, ¿cómo resuelvo esto? Que no sea en forma recursiva, con un for. Y ya hasta gráficamente, cuando uno lo ve ahí, se le saltan las alarmas que decían, pero mover 4 es como mover 2, y después como mover 1. Como que el propio problema ya es recursivo. Del vamos, digamos. Bueno, este es el último ejemplo que quería mostrar. Tengo que agregar a la figura. Por la grabación acá.